Buenas tardes, César, bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Ya de viernes, la verdad que ya más tranquilos. Bueno, ahora nos contarás un poco a qué te dedicas y bueno, pues quién eres y nada, la primera pregunta es esa. Explícanos un poco quién eres y a qué te dedicas. Bueno, pues mira, llevo como pastelero 29 años, tengo 45, llevo desde los 16 añitos como pastelero. En Bueno, principio, pues empecé como, bueno, pues como todos, aprendiendo en una panadería. Tuve un par de años haciendo pan. Después, a partir de ahí, bueno, todo esto, cuando empiezas con 16 años a trabajar es porque si algo no te gusta es estudiar. Entonces, es lo que pensaba en un sí, sí. principio, ¿no? Buscas otra Entonces, alternativa, ¿no? muy bien. Entonces empecé a trabajar con, pues eso, justo años de trabajo, pues ya con 18, a mí aún por edad, aún me tocó hacer el servicio militar por obligación. Yo no quería ir, pero me tocó. Y bueno, suerte, me tocó en la cocina y ya cuando lo terminé, bueno, empecé a pensar un poco que si me gustaba el mundo en este caso, de la panadería, la pastelería, un poco en general. Y dije, bueno, pues aquí si lo que quiero es dedicarme a esto, pues lo mejor es que me forme, ¿no? Y entonces, bueno, yo soy de un pueblecito de Castellón que se llama Burriana, muy pegadito, un pueblecito muy bonito que está pegadito al Mediterráneo. Y bueno, entonces decidí pues buscar escuelas para poder estudiar pastelería a la vez que trabajaba también, porque no podía dejar de trabajar. Y no había muchas escuelas de pastelería en ese momento. Estoy hablando de hace eso, 29 años. 29, bueno, eso será hace 27 o 20, bueno, por ahí andará. Sí, La pero cuestión es que no había no, muchas. no es lo que hay hoy en Y día. no, para nada. Pero sí que es cierto que había en Mislata, en un pueblo de Valencia, había una escuela que era la del gremio de maestros, bueno, el gremio de pasteleros y panaderos de Valencia, que hacían cursos intensivos y que, bueno, que tocaban un poco todo lo que era la pastelería en ese momento, pues la pastelería tradicional que se solía hacer o que se hacía aquí en España, ¿no? Entonces iba a la escuela por la tarde, yo trabajaba de noche y dormía por la mañana o cuando podía y estuve así 3 años que estaba estudiando, compaginándolo con el trabajo. Y ya una vez terminé de estudiar en la escuela, pues básicamente, pues bueno, seguí trabajando al principio siempre cerca de donde estaba, pues trabajando en la provincia de Castellón y demás. Y a los años, pues ya sobre el año 2002, bueno, yo seguía trabajando en pastelerías, pues como ayudante de pastelería, luego empecé como jefe de pastelería durante 5 años en una cadena de hoteles y luego en una pastelería aquí en el pueblecito, en el pueblo donde yo vivo. Y me salió la oportunidad porque en el año 2002 se abrió la primera escuela de pastelería aquí en el gremio de Castellón. Bueno, y me dijeron si me interesaba pues empezar con ellos a hacer cursos. En ese momento eran pues como cursos monográficos, cortos y demás. Y la verdad pues me interesó la cosa y empecé a trabajar aquí en la escuela es decir, porque esto era como media jornadita y luego pues lo combinaba con la pastelería. La verdad que me fue muy bien porque tuve la suerte de que en esa época fue la época donde desde 2002 hasta el 2007, justo antes de que nos pillara la crisis del Sí. 2008, eh, había como por la escuela pasó muchísima gente, porque lo que hacíamos era traer pues a diferentes profesionales del sector y por allí pasó pues Ramón Morató, Sergei Villet, Philip Urraca, Claudio Uñó, Michel Guillón, bueno, un sinfín de gente durante 5 años con las cuales yo estaba todos los días, cada vez que venía uno, pues colaborando con ellos pues para preparar las clases y tal. Y claro, yo pues también era más joven que ahora y iba absorbiendo todo como una esponja, Eso te ¿no? iba a decir, o sea, y aprovechabas el... Y aprovechaba mucho esto para poder aprender.
Claro. Y bueno, sigo todavía vinculado con la escuela, de hecho ahora, yo en el 2006, bueno, fueron pasando los años, 2002, bueno, hasta básicamente 2006, yo lo que decidí ya es, porque era mucho trabajo, estar en la pastelería como jefe de pastelería y luego estar en la escuela dando los cursos, al final era ya demasiado trabajo. Y entonces en el 2006 pues decidí montar una empresa que se dedicara a la investigación y el desarrollo, que era un poco lo que me gustaba. Bueno, lo que yo creía que en aquel momento era investigación y desarrollo, ¿no? Que al final básicamente era pues preparar cosas para otros, darles ideas y que fueran haciendo. Y entonces esto lo combinaba con el trabajo que hacía en la escuela, ¿no? Ujú. Y a partir de ahí pues no tenía, es decir, estaba como autónomo, ya no tenía un sitio fijo donde tener que ir todos los días más que a la escuela por las tardes a dar las clases y los cursos que preparábamos y por las mañanas pues ayudando a diferentes pastelerías y panaderías, al principio sobre todo de aquí de la provincia de Castellón, porque también no tenía tampoco ni más influencia ni más recorrido. Y entonces, pues con la gente que venía a la escuela y tal, íbamos y yo pues les iba ayudando a que hicieran una nueva carta de productos, a todo esto, ¿no? Y así pues fueron pasando los años. En el 2009 me presenté a lo que entonces era la Copa de España de Pastelería, que esto lo organizaba el grupo Contornica Online y, y aquí era, bueno, era como un campeonato nacional en el cual se hacían, pues había dos versiones. Te podías presentar a lo que era pieza artística de chocolate y un postre de restaurante, o te podías presentar a la pieza artística de azúcar y de azúcar, bueno, lo que es azúcar pues soplado, estirado Ujú. y demás, y una tarta de chocolate. Todo esto lo tenías que hacer pieza y postre en 7 horas que duraba la de esto. Me presenté y ese año yo gané la parte de la que me presenté de azúcar artístico y otro valenciano, Mario Padial, ¿vale? Que es también buen amigo, pues él ganó la parte de lo que sería la parte del chocolate, del postre de restaurante y el chocolate. Bueno, a partir de ahí, pues empecé a tener un poco más de reconocimiento en el 2009. Empecé a trabajar también, al final la empresa, lo que yo había creado, lo que iba haciendo con la empresa, pues iba teniendo más repercusión y empecé a trabajar con los centros de desarrollo turístico de la Comunidad Valenciana. Al principio haciendo cursos cortos, hay como 7 centros en toda la Comunidad Valenciana que se hacen cursos para profesionales pues todos los lunes, que no son festivos ni nada, de cada mes. Y entonces pues empecé haciendo esto un poco pues alternándolo con la parte de lo que hacía en la escuela y bueno, y buscándome la vida un poco como podía. Eh, Luego a partir de ahí pues bueno, voy conociendo gente y se ponen, a partir de ganar el concurso, pues algunas marcas se ponen en contacto conmigo para que, bueno, les hiciera parte del desarrollo. Y empecé trabajando con Ravi Fruit en ese momento, con Ujú. Chocolate Sicam, que es una marca italiana, que ahora ya no hago, no tengo vínculo con ellos, pero no les desarrollo nada, ¿vale? Solo cuando quieren alguna cosa muy concreta. Con el Ambir también estuve un tiempo trabajando, como 4 o 5 años, haciéndoles también parte del desarrollo y con decoraciones Dobla, que aún pues, seguimos haciendo pues, alguna cosa. Y bueno, yo pues ahora ya con las marcas y haciendo los cursos, pues la verdad que ya iba, pues la verdad que bien. Y Mejor. hasta ahí, pues bueno, la cosa iba bien, fluida. En el año 2012 conocí, por suerte, se hizo un concurso que se celebró en el CDT de Castellón, en el Centro de Desarrollo Turístico de Castellón. Bueno, que se presentó mucha gente para lo que se buscaba era hacer un pastel típico para las fiestas de la ciudad. Y entonces, pues a mí, a gente que éramos del sector, pues nos pidieron si podíamos acudir de jurado. Y yo coincidí en este concurso con Luis Arrufat, que en ese momento él era el que llevaba la parte de másters
es decir, la parte profesional de los másters del Basque Culinary Center. Ujú. Nos conocimos ahí y bueno, fue pasando el tiempo y en el 2012-2013, pues un día me llamó por teléfono y me dice, mira, o tenemos la intención de montar un máster de pastelería enfocado al mundo de la restauración, pero sobre todo al postre de restaurante, pero desde un punto de vista mucho más técnico, no tanto de hacer recetas, sino de empezar a ver toda la parte del desarrollo, de la formulación, de la innovación, dentro de todos los ámbitos, no solo porque hasta ese punto casi todo lo que se ha hecho o que se hacía de formulación tenía que ver mucho con la parte de la heladería, que era de lo que más se conocía, ¿no? Pero sobre todo, pues es decir, la parte de la bombonería, la parte de la pastelería en general, pues se desconocía poco. Yo ahí tenía bastante conocimiento en ese momento porque al haber trabajado y estar trabajando para industria, en la parte de industria esto, pues todo se tiene que formular, porque si no, no se pueden hacer no se pueden hacer los escalados, no se pueden hacer las cosas, ¿no? Entonces, pues la verdad que la idea me pareció muy, bueno, muy atractiva Claro. y me fui a vivir pues 2 años a San Sebastián y empezamos el desarrollo del Basque Culinary Center. Yo siempre estuve, no como contratado por Basque Culinary como profesor interino, sino Ujú. siempre Basque Culinary, e incluso ahora, a día de hoy, lo que hace es contratar a César Romero como empresa, ¿vale? Y pues yo seguía con Basque Culinary y con las empresas que estaba trabajando y lo iba un poco compaginando. Ujú. Y la verdad que para mí fue algo, pues, un antes y un después, porque el tema es ir aprendiendo del mundo de la pastelería e ir aprendiendo de pasteleros, que está muy bien, pero cuando entras en un entorno como una universidad, donde nada más entrar me dieron la oportunidad de ponerme, ya que estaba viviendo allí, me dijeron, bueno, pues para que estés aquí a jornada completa, porque el máster era por las tardes, que lleva curro preparar máster y tal, pero llegamos a un acuerdo de que pudiera estar también trabajando en el departamento de I+D de Basque Culinary Center. Entonces empiezo trabajando con ellos en el departamento de I+D y claro, pues allí hay un equipo de técnicos, pues entre cocineros, sobre todo pues bioquímicos, médicos, nutricionistas y un sinfín de gente que yo aquello lo flipaba, ¿no? Digo, bueno, pues aquí la cuestión es aprender todo lo que se De pueda. todo. Sí. Como aquel, yo no sé nada, pero aprendo rápido, ¿sabes? Y entonces, a partir de ahí, pues desde el 2014, y gracias a que había muy buen ambiente, y hay muy buen ambiente en los equipos, pues yo empecé a aprender mucho más, pero sobre todo más de las partes técnicas y saber cómo aplicar esas partes a lo que era la parte o el mundo de la formulación en general, ¿no? Entonces, evidentemente, pues eso me fue nutriendo mucho y bueno, pues cada vez fui aprendiendo más y metiéndome más en el mundo que es lo que a mí me gusta, que es el desarrollo, sobre todo de lo que son formulaciones. Al final, muchas veces cuando hablas de formulación, la gente piensa que son hacer recetas. Pero la formulación es un poco más amplio, ¿no? No es solo hacer la propia receta, sino es buscar la forma, la manera, el proceso, el cómo esto lo vas a escalar después si lo quieres hacer, ¿no? Hay mucha gente que hace, por ejemplo, algo que es muy bueno, ¿no? Que está muy rico, y lo pone en su tienda y empieza a vender mucho. Pero llega a un punto que no sabe cómo poder escalar esto para que siga teniendo más o menos las mismas cualidades y poder realmente hacer de ese proyecto algo bueno, que si es tan bueno y tal, pues que siga siendo igual de bueno y que se puedan hacer muchas cosas, muchas elaboraciones a la vez, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que nosotros, es decir, en el mundo de la formulación vemos, ¿no? Es decir, que no es solo la receta, sino cómo adaptar los procesos, mecanismos y demás para poder hacer el desarrollo de un producto, sea a pequeña escala o a gran escala, ¿no? Cuando hablamos ahora es porque, yo lo digo porque básicamente cuando hablamos de formulación ahora hay como muchas partes, ¿no? Que dicen, bueno, pues, la formulación sirve para hacer
tartas o pasteles saludables. Bueno, o no. claro. También Sí. sirve para todo lo contrario también. Es Claro, decir, era una de mis preguntas de que exactamente, qué era la formulación, porque, claro, cuando hablamos de formulación hablamos de, ¿no? de química, de de procesos, por así decirlo, químicos, ¿no? Lo que se nos viene a la sí, mente. pero Pero no tiene nada que ver. realmente, claro, enfocado a la pastelería y demás, no sé qué es lo que, o sea, todo lo que conlleva el decir yo me dedico a hacer formulación, por ejemplo, o hago formulación de eso, de lo que tú has dicho, ¿no? De recetas. Pero formulación de recetas, en qué medio? O sea, ¿solamente el decir, pues le tengo que echar 200 gramos de harina o qué? Claro, no. Aquí se trata un poco nosotros, o en este caso, yo lo que hago cuando empezamos a hacer un desarrollo, ¿vale? Lo primero es ver la necesidad del cliente, lo que sea. Es decir, pues necesito hacer un mousse, por poner un ejemplo, ¿eh? Sí, sí. Que Ujú. sea, es decir, que sea para hacer una tarta, que sea congelable y descongelable, pero a lo mejor te dices, pero es que mira, como esto lo quiero desarrollar y lo quiero importar a Estados Unidos, ¿vale? Yo tengo que conseguir que este producto aguante congelado por mínimo 6 o 7 meses y que cuando se descongele, pues que me aguante pues en refrigeración, pues como mínimo 4 o 5 días sin hacerme sinéresis, ¿no? Lo que te pidan, pues tú al final lo que haces es ver cómo eso lo puedes hacer. Y luego es cómo se va a producir esto, qué maquinarias vas a utilizar, qué tipo de, cómo lo vas a empacar, si todo eso es al final lo que tiene que ver con la parte de la formulación. No es solo el hecho de te doy la receta y te apaña, sino se trata de hacer ese equilibrio que al final pues tiene que ver con muchas cosas, que es la cantidad de sólidos, tipos de sólidos, pHs, actividad de agua, todo eso, ¿no? Es un poco lo que tiene que ver con la Y, formulación. y yo creo que básicamente, y de donde puede partir todo, es de conocer el producto. Y de Claro, conocer bien cada ingrediente. O sea, si tú no, por ejemplo, con Patricia, ¿no? Me decía, yo en el momento en el que me enteré que yo podía hacer un merengue con sabor a frambuesa, porque eso de la albúmina y no sé qué, dice, a mí me estalló la ya. cabeza, ¿sabes? En ese momento. Entonces yo no sabía que eso se podía hacer y no. Entonces creo que básicamente parte todo de ahí, de conocer realmente pues un huevo qué es lo que es, cómo afecta cuando lo mezclamos con otro ingrediente o cómo se comporta en realidad, ¿no? No es Sí, básicamente... sí, sí, al final lo que hay una parte que es conocer la parte, por una parte, la parte organoléptica de cada producto, ¿no? Y luego la parte físico-química. Eso es importante, porque al final tú tienes que saber y ya no solo del producto, sino también esto pasa mucho en el mundo de la heladería, ¿no? Tienes que conocer el producto y luego la propia elaboración. Las elaboraciones no son algo que sea como inerte. Es decir, tú haces una emulsión helada, que es un helado, y durante el tiempo, en una temperatura de -20, -25, hay movimiento de agua, aunque esté, es decir, hasta creo que son 0 grados Kelvin, no va a haber movimiento de agua, siempre va a haber movimiento de agua. Por lo cual, eh, tú vas a tener que ese helado siempre se va a ir, los sólidos siempre se van a ir hidratando y por eso el helado envejece. Entonces, depende cómo tú lo hayas formulado, qué sólidos y qué tipo de sólidos hayas puesto, cuántos y qué tipo, pues eso sucederá más rápido o más lento, ¿vale? Es decir, por eso es importante saber pues qué es una lactosa, qué tipo de lactosa, qué tipo de proteínas pusiste, qué tipos de sólidos, si atrapan agua, si no lo atrapan. Pues todo eso para saber y hacer un cálculo aproximado, es decir, una hipótesis de lo que durará tu helado. ¿Vale? Y eso es importante, es decir, tanto la técnica, el conocimiento físico-químico de las técnicas, de los productos, pero y también de lo que va a suceder, ¿no? Un poco. Eso es un Sí, poco lo que hay que analizar. que al final muchas veces lo vemos más fácil como mezclar ingredientes y listo, pero te pones a pensar y el trabajo que hacéis vosotros, o sea,
es increíble, es como estar en Sí. un laboratorio, ¿no? Y Sí, de hecho, mira, hay una cosa que yo cuando empezamos cada año que empezamos el máster de pastelería, la primera clase de formulación son lo que tiene que ver con el mundo de las materias primas, ¿no? Hay una parte que cuando ya hemos visto parte de materias primas y demás, hablamos de lo que todos quieren empezar a ver, ¿no? Que son recetas, y recetas y procesos. La primera desilusión viene cuando coges y les dices que, les explicas que todas las recetas, cuando estás hablando de un mismo patrón, son todas iguales. Y esto es así. Es decir, si cogemos un patrón que puede ser, pues, mousses de pasta bomba de fresa, o de fresa o frambuesa, cualquier fruta nos va a valer, va a ser todo igual. Y las pasamos de las recetas cuando están publicadas, todas dicen cosas diferentes, ¿no? Es decir, tanta nata, tanto tal, tanto lo que sea. Cuando las pasamos a porcentajes, te das cuenta que todos cumplen el mismo patrón. ¿Por qué? Pues es sencillo. Si tú quieres una cosa que sea alveolada, que al final sea un mousse más o menos espumoso, tiene que estar dentro de unos rangos, porque si no, no será una espuma, será una crema. Entonces te das cuenta de que todas las recetas básicamente cumplen el mismo patrón. Entonces, nosotros en formulación, a la hora de aprender lo que se llama, para nosotros la receta es un simple guión, ¿vale? Lo que enseñamos son los patrones. Es decir, aprendemos a hacer desde cero y entender, que puedan entender cuál es el patrón para crear una base espumosa que sea estable en procesos de congelación y descongelación con el sabor X, ¿vale? Y a partir de ahí, pues se les enseña partiendo desde cero y teniendo, pues eso, lo que sí que se necesita es el conocimiento de cada uno de los ingredientes. claro. Cómo se comportan los líquidos, qué tipo de líquidos, cómo se comportan las grasas, qué tipo de grasas, no todas las grasas son iguales, cómo se comportan, por ejemplo, los azúcares, tampoco todos son iguales, cómo se comportan las gelatinas, ¿no? Dependiendo de si son de origen animal, de origen vegetal. En caso de que sean de origen animal, los grados Bloom que tienen para saber cuál va a ser su poder de gelificación y demás. Entonces, todo eso es lo que ven dentro de materias primas para después poder aplicarlo. Y de hecho, nosotros creo que son 125 horas lo que se dedica en el máster solo a la parte de formulación, ¿vale? Que es ancho y tendido. Es decir, cogemos una semana entera y vemos durante 25 horas, de manera más o menos, bueno, casi todo es teórico, lo que sería el patrón del mundo de los helados y los sorbetes. Y así, otras 25 horas para ver el patrón del mundo de la bombonería. Otra para hacer mousses, otra para bizcochos y lo que son cremas y cremosos. Es decir, tocamos un poco todas las partes de lo que son los rellenos, bueno, digamos, las fases que intervienen cuando montamos un pastel, ¿no? O una tarta o un postre de restaurante. Y entonces, pues a partir de ahí, pues vamos enseñando patrones. Y la receta, al final, es el guión. La receta simplemente es para que tú te acuerdes de lo que tienes que De hacer, lo ¿vale? Y esto es un poco como lo vemos y como lo enseñamos, ¿no? Es decir, y lo que hacemos en esa parte. Y es un poco, a mí realmente es lo que me gusta, es decir, desarrollar nuevos patrones. Hicimos un patrón, nos costó 2 años y medio de desarrollarlo en Basque Culinary Center. Básicamente lo que cogimos fue dentro del mundo del helado, ¿vale? Hay una legislación. Muchas veces te sacan cualquier cosa que parece que pones una quenelle y está fría y pone helado de lo que sea. Y vale, sí, pero no es que esté ni bien ni mal. Simplemente el helado tiene una legislación, por lo cual para que sea un helado como tal debe de cumplirla. Y si no, puede ser una crema fría de lo que tú quieras. Está bien, pero si estamos hablando de helado, pues es lo que ¿Y es, ¿no? y qué es lo que tiene que llevar un helado para que sea O un sea, helado? tiene que tener las proteínas lácteas, ¿vale? Ujú. Y tiene que tener la parte de grasa láctea. No mucha, es decir, las proteínas tiene que tenerlas. Y la grasa no está definido cuánto, pero tiene que ser una parte grasa láctea, ¿vale? Más o menos, ¿eh? Ujú. Es decir, nosotros aquí empezamos a ver
que claro, cuando tú coges y defines esa parte y luego la otra parte tiene la parte de que serían sorbetes. En sorbetes lo que no vas a tener son productos de origen animal. Un sorbete Vale. dice, un sorbete no puede tener grasa, pues entonces no va a poder hacer sorbetes de coco, ni sorbetes de chocolate, ni sorbetes de ninguna fruta que tenga algo de grasa, Claro, porque ¿vale? es una grasa Y distinta la de vale, muy vale. bien. Y las olivas no son cabras, es un vegetal, ¿vale? Y tiene mucho aceite. Y yo puedo Sí. hacer un sorbete de aceite de oliva sin problema, ¿vale? Lo que no va a tener son, o no debería de tener, son ni proteínas de origen animal ni Ujú. grasas animales. Básicamente por diferenciarlo del mundo de lo que es el Del helado. helado. Entonces nosotros empezamos a pensar cómo podemos hacer un helado Ujú. que cumpla dentro de lo que cabe, lo que dice la legislación española para que sea un helado, pero que tenga un perfil mucho más gastronómico, ¿vale? ¿Por qué? Porque hasta ahora, hasta ese momento, cuando tú hacías o cuando se hace, vamos a hacer un helado de salmón, haces una base blanca, le pones salmón, lo bajas el punto de dulzor lo máximo posible, ¿no? Para que tenga un helado salado o lo que quieras, pero al final es un helado de leche con salmón. O de un helado de setas. Y lo que se hace es se coge leche, se tritura las setas, ta, ta, ta. Y nosotros lo que empezamos a ver es que cómo podíamos hacer para poder eliminar esto. Tú cuando formulas un helado, puedes hacerlo, dices, bueno, pero es que no pongo agua, pongo leche, no pongo leche, pongo agua y pongo leche en polvo. Al final siempre acabas poniendo la leche en polvo, en su gran mayoría de helados, porque necesitas compensar tanto la proteína como la lactosa, ¿vale? Para que el helado estructuralmente pues sea estable para que tenga las suficientes sólidos y proteínas para emulsión y lactosa para poder hacer, para que retenga el agua. Se pueden hacer helados sin lactosa también, pero al final, bueno, tendrías que meter otro tipo de productos. El problema es que aunque lo hagas así y metiendo la leche en polvo desnatada, siempre vas a tener sabor a leche, ¿entiendes? Y Sí, nosotros dijimos, bueno, ¿y cómo hacemos esto? Pues claro. entonces empezamos a hacer y a pensar hacer el helado de nada, ¿vale? Un helado que no supiera a nada. Y lo que empezamos haciendo es buscar cómo aislar el sabor de la leche, pero conseguir obtener sus cualidades físico-químicas, ¿vale? Y entonces empezamos a buscar que tú puedes conseguir una lactosa Ujú. que sea, en vez de ser la lactosa tal cual, que sea una lactosa monohidratada que esté totalmente atomizada, que es una lactosa blanca, 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 no es como la leche en polvo, sino blanca. ¿Qué tiene de bueno? Que no sabe a leche, ¿vale? Simplemente es muy poco dulce y tienes la molécula pura de la lactosa. Luego empezamos a buscar las proteínas de la leche por separado, ¿vale? Las proteínas de la leche se dividen entre diferentes caseínas, lactoglobulinas y lactoalbúminas, que son las proteínas del suero, y empezamos a buscarlas por separado, ¿vale? Y empezamos a ver que podíamos conseguir hacer la misma emulsión, pero ya no necesitaba, tenía la proteína láctea que me pide, pero yo ya no necesitaba poner leche ni leche en polvo. Podía poner agua, poner leche, poner la proteína, poner la lactosa y luego lo otro, pues al final son los diferentes azúcares, sal, los neutros, que básicamente lo que nosotros ponemos es carragenato y garrofín, Ah, y una grasa, ¿vale? A partir de ahí hicimos un helado que no sabía a nada, pero teníamos una textura idéntica a lo que sería una base blanca de nata. Y entonces, que creo que lo mencionaron también el otro día, Iñaki Álava, que fue quien me acompañó, es un profesor de bioquímica del Basque Culinary Center, ¿vale? Es quien me acompañó en todo este proyecto, desde el principio hasta el final. Y lo primero con lo que yo le dije, Iñaki, esto no vale para nada, esto no sabe a nada, está malísimo. Y lo que me dijo es, mira, hijo, cualquier cosa que no sepa nada puede saber a lo que sea, porque no hay nada mejor
que hacer una base neutra que no sabe absolutamente a nada. Qué Y bueno, entonces sí, sí. empezamos a hacer diferentes helados de diferentes sabores. Y lo que hacíamos era, pues el primero que salió fue el de boletus. Cogimos boletus, los pusimos en una bolsa de vacío y le sacamos el agua al boletus, ¿vale? Y el Ujú. helado es caro, pero es buenísimo. Es decir, sacamos el agua del boletus, no cociendo el boletus, Sí, sino sí, sí, no, en el sacando el vacío. agua del boletus en vacío y luego cociéndolo en vapor. Le sacamos el agua y utilizamos ese agua como agua, ¿vale? Luego esto lo pasamos por Superbag para que no tuviera ningún tipo de residuo ni nada, y lo que fuimos haciendo es un helado que realmente sabía a boletus. Y entonces empezamos a ver que teníamos ahí un campo grande, ¿no? Hicimos el de boletus, el de guisante de lágrima, hicimos luego el de coliflor, hicimos, bueno, un sinfín de helados de ese tipo para ver que realmente tenían el sabor que queríamos, ¿no? Y luego que, bueno, pues dependiendo de cómo lo tratabas, pues podías jugar mucho más con él que con un helado, digamos, de formulación tradicional, ¿no? Y a partir de ahí lo presentamos en una revista científica y bueno, es de las una de las partes de que, bueno, de los proyectos que yo también me siento un poco más contento, ¿no? De poder hacer algo que me gustaba mucho, que es el mundo del helado, poder hacer junto con todo el equipo del I+D del Basque Culinary, hacer un desarrollo nuevo y que aportara algo realmente a la parte gastronómica. Y por cierto, este año con Alfredo Taboada, que es el profe del máster de cocina, Ujú. fue alumno mío hace 2 años y bueno, él es un cocinero, él vino a hacer el máster de pastelería, pero es un cocinero del copón. Y él ha desarrollado este año el helado, que lo presentaron en San Sebastián Gastronómica, el helado que no se funde. Han hecho una base helada para lo que son la parte más gastronómica, más de restauración, de un helado que te aguanta perfectamente meterlo en agua hirviendo. Sí, es brutal. ¿Perdona? Sí. Y eso como... Bueno, es un poco pues formulación. Al final es hacer un ¡Qué desarrollo locura! en el cual entre la combinación adecuada de grasas y demás y gelificantes que te admitan altas temperaturas y demás, que puedas conseguir. Lo difícil en este caso no es hacer que algo no se funda, ¿vale? Lo difícil es que te aguante la forma, que te aguante la textura, que te aguante, ¿vale? Y luego también este año, es decir, que hace poquito que lo compartió Iñaki Moya, que es otro profe de Basque Culinary, que desarrollamos juntos la tarta de queso fría caliente. Estaba tan de moda el tema de las tartas de queso, estas tipo la viña, ¿no? Que Sí. dijimos, se le ocurrió a Iñaki, ¿no? Y dice, ¿por qué no hacemos una tarta semifría que luego la podamos meter es decir, que la podamos servir luego caliente? Y dijimos, bueno, pues vamos a probar. Y desarrollamos una tarta que es un mousse, que tú lo haces, lo rellenamos con un gelificado de fresa o frambuesa y tú la puedes meter en un horno, ¿vale? Empieza a fundirse por dentro, pero no por fuera. Entonces, por dentro llega a 45-50 grados, pero por fuera se mantiene más o menos a una temperatura ambiente. Y tienes un semifrío que por dentro es caliente. Y Y bueno, claro, al y final cuando eso lo partes me imagino que es se súper queda potente. como Sí. una, como lava, ¿no? Así. Muy bien, como Gulan. Y Qué todo esto bueno. tiene que ver con la parte de la formulación, ¿no? Que es un poco Sí, bueno, sí. lo divertido de esto. Lo Vamos, divertido de hacer desarrollos así, a mí ¿no? Es un me poco... está encantando lo que me estás contando porque, bueno, son cosas que te hacen pensar mucho, ¿no? De los procesos que llevan detrás las no simples recetas, ¿no? El saber Claro, llegar un poquito más lejos de hacer un bizcocho o cualquier cosa. Pero sí, a mí era algo que no sé, o sea, cuando tú te pones a formular, ¿no? Y te metes en el mundo de los helados y demás, ¿tú cómo has aprendido todas esas cosas? Es decir,
por el paso de los años que tú has ido investigando y has ido probando cosas o no sé? Pues a ver, aquí esto es un cúmulo de casualidades y consecuencias. Eh, cuando, un poquito más atrás, al principio, cuando empecé trabajando con ICAM, tuve la suerte de que en ICAM es una empresa italiana Ujú. y el jefe de técnicos de ICAM bueno, era, porque ahora ya no está allí, pero era Pierpaolo Mangi. Pierpaolo Mangi en ese momento estaba él y su hijo, Ricardo. Pierpaolo fue 2 veces campeón del mundo de heladería. Y pues yo, pues claro, teniéndolo a mano, pues dije, pues este hombre que lo voy a taladrar hasta que me cuente toda su vida, vamos. Y que intentar sacar todo lo posible Claro. de esta gente, ¿no? Y a partir de ahí, pues intentar ir aprendiendo. Y luego, ya de entrada, en la escuela me habían enseñado parte de lo que era formulación. Luego ha habido muchos trabajos importantes dentro del mundo de la heladería, como el que hizo pues Angelo Corvito, ¿no? Que fueron arrojando mucha luz, porque la verdad que en heladería en formulación tampoco es que se fuera divulgando mucho la cosa, ¿no? Y luego en la industria alimentaria, pues también se va aprendiendo mucho, ¿no? Normalmente de la parte, pues cuando entras en una empresa de este tipo, pues el control de calidad pues siempre te lo va a llevar un ingeniero agrónomo, que bueno, pues si te interesa, pues son gente que tiene mucha información, que seguramente no saben de cocina, ¿vale? Pero que sí que en su campo pues controlan mucho y además de cosas muy concretas, el que está con la fruta pues es un tío que entiende mogollón de frutas y de los procesos que está haciendo para hacer el puré de fruta. El que está con el chocolate pues lo mismo y así sucesivamente, ¿no? Y si yo he tenido la suerte de poder trabajar tanto en la parte de empresas de la rama láctea, de la rama del chocolate, de la rama de la fruta, ¿no? Y ahora, bueno, ahora trabajo con otras empresas desde hace ya varios años que son cosas diferentes. Y yo creo que al final eso vas aprendiendo cosas, ¿no? Y así es ir haciendo. Claro, y luego tienes la oportunidad eso en el Basque Culinary Center que te ofrecen, ¿no? Los medios, digamos, para que Sí, sigas aprendiendo y sigas formulando y sigas haciendo esas cosas que a lo mejor, bueno, pues no te podrías permitir, o sí, pero tienes no, los sería, medios, ¿no? Te dan los medios eh, para yo, hacerlo. yo, la verdad que yo en este caso he tenido mucha suerte, tanto en Basque Culinary Center, por ejemplo, como en la Escuela de Pastelería de Barcelona. El- no sé qué años, porque llevo ya no sé, son 5 o 6 años, llevamos haciendo un curso que se hace en la Escuela de Pastelería de Barcelona, que se hace con los alumnos de cuarto, ¿vale? Es decir, los chavales, yo creo que hoy por hoy, si quieres estudiar en España, pastelería, hay muchas escuelas que te van a dar cursos de un año o cursos cortos, ¿no? Pero si quieres hacer un intensivo de pastelería, la única que te ofrece un curso de 4 años y bastante intensivo es la escuela, y creo que es la más antigua de todas, que tenemos así de ese tipo, que es la Escuela de Pastelería del Gremio de Barcelona. A partir de ahí, ellos crearon hace 5 años el último proyecto de los alumnos es que aprendan a hacer lo que sería un desarrollo de investigación científica sobre el mundo de la pastelería. Nos propusieron el trabajo para poder acompañar a estos alumnos durante ese año que hacen, que bueno, nosotros estamos con ellos como 6 meses, a Pere Castells, no sé si conoces, pero No. seguro que, bueno, pues Pere, ahora verás como sí. Pere Castells es el que, bueno, fue el director de la Fundación Alicia, que es un bioquímico muy reconocido a nivel mundial. Él estuvo ayudando en todo el proceso de cuando el bulli empezó a hacer todo lo que eran las texturas, ¿no? Vale. Pues Ujú. Pere Castells fue quien hizo todo eso de acompañar en ese proceso a Ferran Adrià para hacer toda la parte de texturas de lo que ahora conocemos como tal, ¿no? Entonces,
entre él y yo damos ese módulo dentro de la EPGB de enseñarles cómo se hace o cómo se desarrolla la actividad dentro de una investigación dentro de un I+D de lo que es una pastelería, ¿no? Y claro, yo creo que aprendo yo más que los propios chicos que están allí, ¿no? Porque al final es tener a la mano a una de las personas que más entiende en el tema de lo que hay una relación, porque bioquímicos buenos entiendo que ahí debe de haber un montón, pero gente de la bioquímica, es decir, científicos que realmente se hayan interesado tanto por el mundo de la gastronomía, no hay tantos, Claro. ¿vale? Pues tienes a Pere Castells, tienes a... Yo tengo la suerte de, por los sitios donde estoy, de poder conocer varios que la verdad que yo he aprendido mucho de ellos, ¿no? De tanto de Pere Castells como de Iñaki Álava, como de Juan Carlos Arbolella, es decir, que son gente que son, pues, decir, brillante en esa parte, bueno, que están años luz nuestra del conocimiento del producto, ¿no? Pero yo creo que esa mezcla entre lo que yo te puedo aportar de técnica y conocimiento de lo que es lo que quiere el cliente, ¿no? Lo que quiere el cliente final y lo que tú me puedes aportar en qué va a suceder cuando mezcle esto con esto para que no explote, ¿sabes? Es decir, tener ahí algo un poco de margen, pues es una buena combinación, ¿no? Y la verdad que se hacen cosas que son interesantes y que al final y de hecho vas viendo que los alumnos cada año salen con más conocimiento, ¿no? Y esto es bueno al final, ¿no? Que cada año tengamos gente o tengamos alumnos mucho más preparados, porque al final tienes gente que lo que a mí me ha costado aprender en, no sé, pues en 15 años, en un año tienen toda esa información, ¿no? Y esto está muy bien, porque les quedan otros tantos para poder seguir aprendiendo el que quiera, ¿no? No, a ver, creo que en este mundo no se para de aprender nunca. O sea, No, una no, no, vez no, que entras, no aquí no. para. Sí, sí. Pero, y por ejemplo, tú nos estabas comentando, ¿no? De sitios donde, bueno, pues aprender todo este tema de formulación y ir un poco más allá de lo que simplemente es una receta. Pero no sé si te apoyas en libros o en algo que, por ejemplo, personas que a lo mejor nos estén escuchando y que no se puedan permitir el irse a estudiar, pero Ya. sientan la curiosidad de aprender algo, ¿existen libros de este tipo en el que tú puedas aprender? De eh, formulación en sí eh, hay poquito, hay algo, pero hay poquito, ¿vale? Y luego la que hay, casi todo está muy enfocado a la parte de lo que se puede conseguir, digamos, de forma normal al mundo de la pastelería de tienda. Pero yo, por ejemplo, empezaría, allí está el libro de si te gusta la heladería y quieres, porque claro, la formulación, cuando ya la entiendes bien, te vale para ujú, todo. Pero al principio hay que empezar como todo, poquito a poquito, sí. ¿vale? Entonces, es decir, tú puedes empezar con el mundo de la heladería y empezar con el tratado del helado de Angelo Corvito, pues sería una... Es decir, porque para el que empieza desde cero, el poder entender solo los conceptos de lo que es el poder anticongelante, el poder edulcorante, todo esto, ya es un mundo, ¿no? Y ahí ya tienes donde empezar a trabajar. Luego, libros de información general, como el de Harold McGee, la, la, la ciencia y los alimentos. Ahí Esto es un está. libro muy bien, ¿vale? Son libros que te van a ayudar mucho. Luego Sí, tendrás que ir ese libro. ampliando cosas, porque explica las cosas que están muy bien, pero bueno, claro, el libro pues da lo que da de sí, ¿no? No, Sí, no sí, da para más. pero sí que es verdad que por lo que tú dices, para empezar y para abrir un poco la mente y que empieces a pensar, ¿no? Lo que es cada cosa, ese libro está muy bien. Yo, vamos, no me lo he leído todavía entero porque lo voy cogiendo de poquito a poco, Pues es un libro pero, que está muy bien. pero sí está Sí. muy interesante por eso, porque te explica todo, te explica la lactosa, lo que es la lactosa, te explica lo que es todo, todos los ingredientes y la función que hacen cada uno, ¿no? Porque no es, muchas Sí. veces pensamos que es simple, si queremos un pastel que no tenga azúcar, pues se la quitamos y listo, ¿no? Pero el azúcar No, hace una no. función, entonces, sí, sí, la verdad es Muy que bien. ese libro está bien.
Y luego Bueno, hay sigue, otros sigue. libros pues, de química culinaria, hay uno que es de la editorial Acridia, son libros viejos Ujú. y, a ver, cuanto más viejo es el libro que tenga que ver con la química culinaria, son libros un poco engorrosos de leer, porque son libros espesos. Pero Sí, cuando te lees, porque son libros que no están, es decir, hay una parte que es la más difícil, que es juntar el lenguaje de la ciencia con el lenguaje del pastelero, del cocinero, ¿vale? sí, para Es que decir, todo entendamos, que no... muy bien, hacer coloquialmente. Entonces, esa parte es un poco la más complicada. Claro. Hay libros más antiguos que están pensados y escritos para lo que sería, por ejemplo, la carrera de industria alimentaria, que no, pues, que al final pues es un ingeniero agrónomo o lo que sea, que no para un cocinero o un pastelero. Explican muy bien todo, pero son más difíciles de entender. Aquí Harold McGee hizo un trabajo espectacular de poner esto en un lenguaje que más o menos todos entendamos. Mm. Yo creo que también a partir de lo que es todo lo que llevó consigo Ferran Adrià, la cocina molecular, todo esto, pues todo el mundo empezó, o todo el mundo, bueno, cuando digo todo el mundo me entiendo, me sobreentiende que es al que le gusta la cocina, ¿eh? Empezó a ver y a buscar pues qué eran las esferificaciones, qué era todo esto, y los productos se empezaron a entender más, ¿vale? Yo creo que si hay una persona en todo este tiempo, ¿no?, que ha puesto algo de luz aquí bastante fácil, es Jordi Puigvert. No sé si Sí, conoces. me suena, sí, sí, sí. Jordi Puigvert yo creo que es entre Jordi Puigvert y ¿cómo se llama este chico? Que es mexicano. Bueno, luego cuando me acuerdo del nombre, luego me matará cuando lo... ¿Vale? Pero bueno, Jordi yo Luego, si creo que es... acaso ponemos un título en el vídeo, ponemos el título del nombre. No. Jordi creo que es el pastelero más técnico que hay a nivel mundial, ¿vale? El tío se ha movido por todo el mundo, fue uno, o si no el primer técnico que tuvo Sosa en su momento, y que, claro, pues a ser el primero tuvo que empezar a desarrollar con todo lo que le iba cayendo productos y productos y productos y empezar a aprenderlos y empezar a trabajar con ellos. Claro, después de muchos años, pues tiene un conocimiento de la aplicabilidad de cada uno de estos productos, de las técnicas y demás, que es brutal, que yo no creo que tenga nadie todavía, ¿no? Porque muchas veces dice, yo gasto el Naturemul, pues mira, este es el que lo ha hecho, ¿sabes? Es decir, este es el que lo pensó para que tú lo gastes. Pues es un poco lo que hace, ¿no? Y ahí, entonces, yo creo que él tiene un libro que se llama Evolution, que es un libro donde empieza a explicar de una forma muy clara y sencilla, pues distintos ingredientes más modernos, por decirlo de alguna forma, cómo aplicarlos al mundo de la pastelería, ¿no? Y también es un muy buen libro para poder empezar a aplicar cosas y que las entiendas, ¿no? Porque te va explicando de una forma muy entendible qué es y para qué sirve. Yo lo que digo siempre es que, es decir, la parte de la formulación tiene como diferentes niveles, ¿no? Tú puedes tener, es como la informática, puedes ser ingeniero informático o simplemente necesitas el ordenador para usarlo, ¿vale? Y eres nivel usuario, oye, que también está muy bien, pero si no sabes cómo funciona el Word, pues difícilmente vas a poder hacer nada. Pues aquí pasa lo mismo. Tú puedes tener un nivel usuario de decir, vale, yo quiero hacerme, no quiero complicarme mucho la vida, pero por lo menos quiero hacerme mis propias recetas, ¿no? Para poder desarrollar lo que yo quiero desde cero. Ujú. Pues esto, tú no necesitas un altísimo conocimiento de la química ni nada, sino aquí lo que sí que necesitas es conoce los ingredientes, conoce los procesos y conoce sobre todo cómo actúan. Partiendo de ahí ya puedes empezar a formular porque la verdad que cuando empiezas a conocer la dinámica, hacerte pues tus propios mousses, bizcochos y demás es muy fácil, ¿vale? Pero luego lo difícil, es decir, yo siempre les digo que lo difícil, hacer pastelería clásica, por decirlo de alguna forma, ¿no? Hacer Ujú. una tarta de, pues no sé,
un bizcocho, un cremoso, un gelificado, un crujiente, un mousse y un glaseado, eso es muy fácil. Lo difícil es conseguir que eso dure 6 meses. Eso sí que es cojón difícil. Lo otro es sencillo, ¿vale? A partir de ahí, pues se trata de que, bueno, pues que tú puedas formular cosas básicas conociendo esos ingredientes. Y yo creo que eso, pues bueno, pues se puede aprender un poco con lo que tenemos a mano, ¿eh? También el libro de Ramón Morató. El libro de Ramón Morató hace el de chocolate, se centra mucho en lo que tiene que ver la formulación dentro de los pasos que toca con la parte del mundo del cacao en sí, del chocolate en sí, pero que está muy bien, ¿no? Porque ya te da muchas pistas de si quieres hacer un mousse de chocolate más o menos, es decir, con más o menos sabor, con más o menos alveolado, con más o menos lo que sea, pues tú ahí ya tienes. Y tocas muchas partes, no tocas solo los mousses, te toca los mousses, te toca los bombones, toca, bueno, pues, y también la verdad que te da bastante para poder ir haciendo. Y así de formulaciones que no hay mucho más. Es Nada, ya decir, tenemos no, la lista preparada para los reyes. sí. Y Ya luego nada, dejado ahí. lo demás pues son casi todo pues libros de recetas, ¿no? Que, oye, pues no están mal porque al final también sabes por dónde va cada uno o qué está haciendo bueno, pues si sigues a alguien dentro del mundo de la pastelería o si te interesa saber qué están haciendo en diferentes sitios, pues los libros de recetas te van a ir muy, muy bien. Yo, Sí, como ves, aparte depende de lo que también lo que tú quieras hacer, o sea, a claro, nivel de tu casa, de hacer recetas y de hacer un bizcocho, de hacerlo de distintos sabores o un poquito más modernos, o pues tienes libros para sí, sí, aburrir hay. de eso, de muchísima gente que te puede aportar muchas cosas, pero eso a nivel técnico, pues también habrá otro público que eso, que ahora mismo haya visto el cielo abierto con todos los libros que tú has nombrado, entre ellas yo, porque Sí, me pienso no, hay. buscar alguno de los que has dicho, porque sí, porque, a ver, yo básicamente ahora, como te he dicho, acabo de salir de la escuela, ¿no? Y quiero aprender, o sea, lo máximo. Entonces, como ahora mismo también estamos en un momento en el que tampoco te puedes mover a muchos sitios para decir, me voy, yo qué sé, pues una semana de prácticas aquí o ¿no? Te buscas un poco la vida para seguir aprendiendo, pues oye, un libro siempre es Sí, una sí, buena sí. forma de seguir formándote Ujú. y me parece estupendo, Sí. vamos. No, ¿Y tú no te has planteado tiene. nunca el hacer un libro? Sí, por plantearlo sí, pero el problema siempre es el mismo, el tiempo. El tiempo y el poder hacer algo que realmente valga la pena, ¿no? Porque yo el hacer un libro de recetas, pues para mí no tendría mucho. Es decir, no es algo que me apetezca ni tampoco me serviría para mucho, ¿no? A partir de ahí, pues lo otro, pues no sé, a lo mejor más para adelante, de momento no. De momento hay muchas cosas todavía por hacer. Y luego, pues que hay muchas cosas que no podemos poner, que no podemos, que Ya. no podemos detallar, ¿no? Claro, porque cuando tú dices que trabajas para otras marcas, ¿no? Para crear productos para esas marcas, ¿en qué o sea, de qué se trata exactamente? Porque no sé si la marca se pone en contacto contigo y te dice, oye, que quiero, por ejemplo, Rabi Fruit, ¿no? Quiero, yo qué sé, Ujú. pues un puré de fruta de este sabor. Y ahí tú tienes que, No, no, ¿no? no, no, no. Mira, te explico. Yo ahora Ujú. trabajo desde el 2014. Soy como una parte como técnico embajador de Quescrem, que es una empresa de Ah, Lugo sí, de queso crema. buenísimo. Yo con Quescrem lo que hago es ayudarle en el desarrollo de qué hacer con sus productos, pero Vale. un poco en todos los niveles, ¿vale? Es decir, lo que hacemos dentro del departamento de I+D, ¿vale? Que Ujú. Screm tiene un departamento de I+D que es el 25% de la plantilla de la empresa, es decir, es un I+D brutal. Eh, es decir, primero buscamos aplicaciones para lo que ya hay y luego también lo que muchas veces hacemos es juntarnos para ver qué podemos hacer o qué productos basados dentro de lo que sería un queso crema
¿vale? No solo la parte del sabor, sino también la funcionalidad. Podemos hacer para que sea más atractivo o más operativo para diferentes clientes, ¿no? Yo lo que hago con ellos es mucho hacer el desarrollo en Asia, Vale. sobre todo, es decir, este año no hemos hecho nada, bueno, hemos hecho online, pero por ejemplo el año pasado estuve 6 veces en China. Voy más o menos entre 5 y 6 veces al año voy a China, ¿vale? Me paso allí entre 15 o 21 días cada viaje. Y bueno, hago China, hago Japón, hago Corea, hago Dubái, hago Malasia, hago Singapur, hago Lituania, Letonia, Estonia. Es decir, que Madre mía. 7 meses al año me los paso viajando normalmente, ¿vale? Y lo que hacemos es hacer el desarrollo junto con los I+D de las empresas a las que vamos, ¿vale? Vale. Es decir, que es que hay una empresa en China, Ujú. ¿sí? Que quiere utilizar el producto. Y entonces lo que hacemos es ir nosotros, parte del I+D a China y nos pasamos con esa empresa pues una semana ayudándole a hacer diferentes desarrollos con nuestra gama de productos, que al final son diferentes tipos de queso crema, ¿vale? Pues desde las típicas tartas de queso, cocidas que se puedan congelar, tartas de queso semifrías, y luego les ayudamos también en la innovación, ¿no? Es decir, ellos buscan mucho lo que es la innovación de la pastelería europea, Ujú. ¿vale? Porque están muy influenciados de eso y nosotros pues les aportamos esa parte, ¿no? De cómo, pues, no sé, por ponerte un ejemplo, ahora les hemos hecho una campaña de Navidad, pues troncos de Navidad hechos a base de, pues, mousse de, por ponerte un ejemplo, mousse de mascarpone con tatín de manzana, con tal, y que cumplan unos requisitos, ¿no? Que sean congelables, descongelables, que aguanten en el tiempo que ellos necesiten que esté congelado el producto y demás. Y entonces les desarrollamos como a medida ese, Vale, vale. ese Le adaptáis producto. el producto a las necesidades que tenga cada uno, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y a las necesidades de su fabricación, Mm, porque no es lo mismo el que fabrica 10 que el que fabrica 1000, ¿no? claro. Nosotros en China tenemos clientes que tienen 1800 tiendas y tenemos clientes que tienen 5 tiendas. Entonces no va a fabricar de la misma forma Claro. uno que otro. Entonces, a partir de ahí, pues les ayudamos a hacer el desarrollo con nuestro producto, ¿no? Con Quescrem. Y luego, pues vamos desarrollando otros productos que creemos que pueden ser interesantes. El año pasado, no me acuerdo si fue el año pasado o el anterior. En una de las ferias más importantes que hay de productos, que es la Feria de París en Sial, ¿vale? Nos dieron el premio a la innovación por un producto que sacamos, que es el primer yogur natural del mundo que es capaz de montar por sí solo. Porque es un yogur que lo diseñamos en conjunto entre el departamento de I+D y yo, ¿vale? Para hacer un yogur que no tuviera aditivos ninguno, que simplemente fuera un yogur que por presión y tal fuera concentrado, que tuviera un alto contenido de proteínas y de grasa, ¿no? Es decir, Claro, para hicimos montar no necesita una sobre cantidad de todo, grasa para que sobre todo, monte, claro. sobre todo proteína, ¿vale? En este caso, pero sobre todo que tuviera mucho sabor a yogur y que cuando se mezcle ese sabor a yogur no se pierda, ¿vale? Vale. Pues lo que hicimos es buscar el desarrollo de ese producto y lo sacamos al mercado, ¿no? Tenemos otro producto que es un tipo de queso que aguanta procesos de horneado sin necesidad, que no expande, ¿no? Es decir, lo que buscamos es qué necesita el cliente y a partir de ahí, pues hicimos. Y no es solo para la industria. Tenemos también otra gama que es decir, bueno, por ejemplo, meriendas para niños, meriendas saludables. Está claro que a los niños a todos les gusta el chocolate y la avellana, y al final acaban con productos, ¿no? Con muchos Sí. azúcares, como Mm, puede ser pues las marcas que todos conocemos, ¿no? Nosotros empezamos y desde ellos ya, bueno, y tenían, esto lo hizo el departamento de I+D, tenían ya desarrollado uno y se fue mejorando hasta conseguir un producto que es refrigerado, pero que viene que es un lácteo de verdad, porque muchas veces los
preparados estos que venden para untar, la leche la han visto en la caja de la leche en polvo, esto no lleva leche. Se la Y han nosotros, enseñado, ¿no? muy bien, desarrollamos un producto fresco que es alto en que tiene suficientes proteínas, que tiene cacao y que tiene avellana, pero que realmente se fabrica con leche natural, con leche fresca, ¿vale? Entonces, es decir, desarrollamos a medida dependiendo de lo que el cliente quiere, ¿no? Es decir, porque, bueno, al final el mercado es muy grande. Puedes irte al mercado retail, al mercado profesional o al mercado industrial. Y luego, pues tú te posicionas. Nosotros, que Screm como tal es una marca de gama alta, ¿no? No tiene productos de gama baja. Es como cuando coges, no sé, cualquier tipo de mantequilla o de chocolate o tal, pues hay chocolates de gama más bajita, pues para un tipo de mercado, hay otros más tal y otros de gama más alta, ¿no? Sí, pero al final Es un eso va poco... también con la calidad del producto. O sea, yo he Claro, probado claro. el queso normal este de untar, de que es creme, y la verdad es que es algo que, o sea, es el que más me gusta, ¿no? ¿Vale? No porque me estés hablando de ella, pero es el que más me gusta, pero es el que más trabajo me cuesta encontrar. O sea, solamente lo Sí, encuentro en el Corte Inglés, y ¿vale? En en el pan, Hipercor sí. y solamente hay una variedad, no hay más. Sí, nosotros tenemos 40, pero sí, el tema Claro, está en que no va muy, es decir, sí que hay para el mercado retail, pero que Screm es una empresa realmente pequeñita. sí, sí, Somos... de hecho yo cuando eso quería, o sea, para hacer la tarta de queso, ¿vale? Pues quería ese queso y como no lo encontraba, pues directamente por Instagram les escribí. Digo, oye, mira, tengo problemas para encontrar, ¿no tenéis otro sitio donde se pueda comprar? ¿No tenéis página web, o sea, para comprarlo online? Y me dijeron, no, dice, lo sentimos, dice, pero ahora mismo solamente puedes encontrar este en el supermercado ese que me estás diciendo. Y en Amazon, pues ahí el de chocolate, me parece, uno que Sí, tiene que es cacao el y demás, Chocobo. sí. Dice, pero no tenemos así más sitios donde, dice, depende también del centro y la demanda que tenga, pues distribuimos más o distribuimos menos. Y se ve que donde yo vivo, pues no hay mucha No, no, no. demanda Sí. y solamente hay, yo te digo, una variedad y es una pena porque la calidad o sea, se nota cuando se elabora Sí. algo con ese tipo de queso. Yo después, la otra opción que tengo es lo hago yo en casa, partiendo Muy de bien. yogur, Y ya y está. así está mejor, pero sí que es verdad que muchas veces no, eso, la calidad también hay que pagarla. Sí, sí, no, no, eso está O clarísimo. sea, si queremos algo de mayor Mm. calidad, evidentemente es algo que tenemos que pagar. Luego también hago para otra cosa que no tiene que ver mucho con la parte de la pastelería, hago con una empresa de cereales que se llama Rice Corns and Nuts, que son de aquí de Santa Coloma de Queral, de un pueblecito de Gerona. Bueno, la Ujú. empresa es una empresa de cereales, ellos se dedican a hacer sobre todo granola, ¿sabes? La granola de los Sí, desayunos, arroz extrusionado y demás. Y ahora, pues estamos en un proyecto, ahora está muy de moda, bueno, está todo lo que es hamburguesas veganas, todo sí. esto, ¿no? Toda la parte de la pastelería o de la cocina vegana. Y mucho de lo que hay en el mercado sobre la parte vegana, pues está hecho a base de soja, ¿vale? De lo que es no me acuerdo ahora cómo se llama, Eura es lo que está ahora muy de moda, que al final es soja y un extrusionado húmedo de soja y bueno, pues claro, hay una parte del mercado que la soja no la tolera bien, ¿no? Una parte de la población mundial que la soja no la tolera bien y cada vez está un poco como más mal vista. Entonces ellos han decidido intentar hacer un desarrollo de productos para poder hacer, pues eso, para poder hacer hamburguesas, para poder hacer todo este tipo de producto vegano, pero aparte de otras, bueno, en este caso, en vez de cereales, de legumbres, ¿vale? Y estamos haciendo desarrollos que la verdad que de momento van bien, pues con legumbres como las lentejas, como, ¿vale? A base de extrusionados.
¿vale? Esto lo que se hace es, se coge la lenteja, se hace una harina de lenteja, se mete la lenteja con agua en una máquina que Ujú. hace la extrusión, la somete a presión y a temperatura y sale como si fuera el arroz inflado, por ponerlo un poco, explicarlo. Y luego tú ya tienes el producto, el cereal, en este caso la legumbre ya la tienes cocida y la tienes seca y la puedes moler o hidratar para poder utilizarla, ¿vale? Y que te dé textura en los productos que tú quieras sin haber perdido las cualidades organolépticas o físico-químicas de la propia legumbre, ¿no? Que al final pues te van a aportar esa parte, ¿no? Y bueno, pues de momento estamos con soja, estamos con lenteja, estamos con garbanzos, estamos con arroz, con maíz, con diferentes legumbres y diferentes cereales y vamos haciendo desarrollo con esto. No tiene que ver mucho con el mundo de la pastelería, pero sí tiene que ver con el mundo de la formulación, ¿no? Que al final es cómo hacer que un tipo de esto mezclado con otras cosas se parezca a una hamburguesa, aguante los procesos de congelación, descongelación, de Sí. conservación, de pasarlo por una plancha o meterlo en un horno o lo que quieras hacer con él. Hemos desarrollado que eso, bueno, es primicia, como aquel que dice, porque Venga, claro, vamos. lo estamos terminando ahora, que es hacer una serie de chocolates. Es decir, el chocolate negro ya es vegano de por sí, Ujú. pero el leche y el Sí, blanco o no. sea, totalmente vegano, El negro sí. pero el que tenga, o sea, el que Ya. sea 100%, No, un chocolate ¿no? negro básicamente está compuesto de cacao, manteca de Ujú, cacao, ujú. lecitina de soja y azúcar, no hay nada más. Sin Vale. embargo, un chocolate con leche, Sí, tiene la ¿vale? parte ya de eso. Tiene la leche y un chocolate blanco es manteca de cacao y leche. Pues nosotros aquí lo que hemos hecho es es decir, conseguir un chocolate blanco que no tenga leche, pero que sepa como el chocolate blanco a partir de una mezcla de cereales dentro, ¿vale? Ujú. Extrusionados y que tenga la misma textura y que se pueda trabajar igual. Y el de leche lo mismo. Hemos eliminado la leche y hemos puesto una serie de cereales para hacer que sea igual en lo que sería la textura y el sabor, pero que pueda ser un chocolate para veganos, ¿no? Y eliminar en este caso la parte del lácteo. Pues eso es un poco mi trabajo. Es ir haciendo a medida que esto, y no es una cuestión de, es decir, yo al final trabajo como parte, es decir, aquí se hacen acuerdos y tú vas trabajando, porque esto no es una cuestión de hago esto para hoy o para mañana o para tal, sino que tiene que ser una cuestión a largo plazo, ¿no? Claro, Porque si no, es decir, una investigación no es aquello de hago un plato, mira qué bien está, o mira, o lo cambio de color o lo cambio de sabor. Al final suelen ser trabajos largos, ¿vale? Pues de 6 meses, un año de proceso de investigación hasta que realmente consigues algo que pueda ser interesante. Y cuando lo consigues, pues sí, evidentemente a esto le interesa a la industria, porque cuando lo consiguen y lo lanzan al mercado, pues le sacan mucho rendimiento. claro. O sea, En las le da empresas lugar pequeñas, a poder sacar más productos de todo tipo claro, y llegar a más público. Porque es lo que tú sí, dices, por ejemplo, lo del chocolate vegano. Pues hombre, pues habrá mucha gente que solamente consuma el chocolate negro porque no, por eso, de por sí. sí, como tú has dicho, es vegano, pero el resto no. Entonces, si tú das una opción al público que sea vegano y que pueda tomar ese tipo de chocolate, pues ahí tienes otro negocio. O sea, que es No, no, así, ¿no? no, y eso es la cuestión, ¿no? Es ir buscando y ir haciendo y ya está. Y bueno, y esto es un poco a lo que yo me dedico. Básicamente es desde hace ya, pues no sé ya, pero mucho tiempo que no hago es decir, no hago otra cosa, ¿no? Antes hacía muchos cursos porque tocaba mucho lo que era la pastelería de vanguardia, la pastelería, lo que tenía que ver mucho con la parte del postre de restaurante de vanguardia, Ujú. ¿vale? Esto durante un tiempo lo estuve haciendo bastante tiempo hasta que, bueno, pude un poco ir encontrando, pues como todo, ¿no? Los clientes y ir enfocándome más a lo que yo realmente quiero hacer, ¿no? Que es un poco de ir dedicándome más a la parte de investigación y desarrollo de nuevas aplicaciones o de nuevos productos. Es Pues diferente al mundo de la pastelería,
Sí, pero pero está muy bueno, relacionado, o sea, sí, al final sin, tienes que saber aplicarlo, pero exactamente, sin una parte no funciona la otra. O sea sí, que me parece súper interesante tu mundo. Y bueno, no sé, ahí he visto que tu página web está próximamente en sí, construcción. y ¿Tienes seguirá así algo? porque, Sí. no, te explico. Tenía, el que lleva la página es mi hermano, que es informático, Ujú. y hicimos una página web que la tuve en funcionamiento mucho tiempo, pero tenía un problema. Claro, en la página que poníamos, pues en los cursos que se hacían, ponía, pues claro, porque no estuviera parada, pues ponía fotos de pasteles, ponía fotos, y cada dos por tres me llegaban mensajes para comprarme pasteles. Y yo digo, no vendo pasteles. Entonces, claro, al final dije, esto Pedro lleva, mi hermano se llama Pedro, digo, esto lleva error, tío, aquí no hay, digo, ni yo puedo de momento hacer más trabajo, ¿vale? Ni tampoco podemos estar aquí cada vez respondiendo, porque si no respondes mal también. Dije, lo Claro. mejor es ponla en construcción y cuando ya veamos qué hacer con esto, pues ya vemos qué hacer, pero no tener ahí, ir colgando cosas que luego no nos sirve para nada, vamos. Claro. Y por eso está en construcción, porque Vale, vale. no, Yo pensaba, digo, lo mismo tiene algún proyecto así no, no, pronto de no, que vaya a sacar y lo va a incluir ahí. no, No, ¿no? porque ahora no. Ahora, sí, lo que te decía antes, el tema cuando tú, a ver, cuando empiezas a desarrollar o haces un proyecto para cualquier empresa, evidentemente, el proyecto se puede presentar cuando está terminado. No puedes ir contando cada dos por tres que estás haciendo, ¿no? Claro, Porque a la empresa que está haciendo y está, digamos, subvencionando el proyecto, pues no le interesa esto, ¿no? Lo que quieren es que cuando el proyecto está terminado, si ya ellos ven que quieren sacarlo a la luz, pues entonces pues lo sacan claro, y ya ellos está. son los que mandan al final, ¿no? Mm. Yo sí que hacemos, bueno, hago algunas colaboraciones con la revista de Dulcipaz o Arte Heladero cuando nos piden un poco explicando mi visión, ¿no? Del mundo de la Ujú. formulación en el mundo del helado o tal. Y cuando hacemos alguna promo, pues para Vas Culinario o tal, pero tampoco mucho más, porque es que no me da para No te poder da la hacer, porque vida al para más. final si no es eso, es que al final que dices, pero ¿qué pongo, no? Porque si para poner una receta hay un montón de gente que pone un montón de recetas y hace las tartas mucho más bonitas. Entonces, ¿para qué? Si no tengo nada que contar, ¿no? Sí, ¿Para qué lo voy a poner? al final tu enfoque es otro totalmente distinto. Está Sí. detrás de esa tarta, no tanto de hacerla como detrás de lo que lleva esa tarta. Y nada, a mí Eso vamos, es. yo te digo, me parece súper súper interesante todo lo que haces y Bueno, es vamos. diferente, cuanto Sí, menos, sí, ¿no? Un poco diferente. sí, sí. Y esto, ya está. Pues Y nada, yo bueno, creo que ya te voy a hacer la última pregunta. A ver, te voy dime. a meter en el mismo lío que metí a Patricia. Y es que, bueno, la pregunta se llama, pues eso, cadena de favores y consiste en que me digas una persona para que yo me pueda poner en contacto con ella y que le pueda interesar, pues eso, estar aquí conmigo como estás tú hoy y tener una charla. Y bueno, por si se te ocurre algún nombre que me puedas decir. Sí, bueno, conocemos mucha gente, que es muy interesante, ¿no? Y también depende, mira, lo mismo que te contestó Patricia, depende del perfil porque yo creo que lo bueno y lo bonito de este mundo es que yo por lo menos he tenido suerte de ir conociendo gente de diferentes, de pasteleros, de diferentes perfiles totalmente, ¿no? Y que luego cada uno se ha ido por una rama que es totalmente diferente, ¿no? Lo que te decía, como Jordi Puigvert, que para mí es, yo creo que el pastelero más técnico que hay, a gente que se ha centrado mucho en el mundo del panetone, como José Romero, que creo que puede ser de las personas que más entiende hoy por hoy de panetone en España, como por ejemplo en el chocolate del Vintubar Olivier Fernández, eh,
¿sabes? Es decir, Vale, hay tanto por ver y son cosas o perfiles tan diferentes que realmente pues hay mucho muy interesante, ¿no? Gente que puede contar mucho. vale, pues me apunto todos esos nombres que me has dicho y bueno, ya te contaré si alguno decide decirme Muy que bien. sí o tenemos que buscar otros. No, Pero seguro que sí, yo, sí, yo creo seguro eso, que sí. que la variedad, ¿no? O sea, es que no solamente tenemos que hablar con pasteleros, o sea, yo estoy interesada en hablar con, eso, con personas que tengan que ver con el mundo dulce, por así decirlo, pero en todas sus variantes, o sea, que todos están bien recibidos aquí Muy y por bien, supuesto dispuestos a eso, a contarnos cosas como tú nos has contado hoy, que bueno, que no son nada normal, ¿no? Que no pensamos en eso, pero que bueno, que aportan muchísimo y ya te digo, a mí de la conversación contigo hoy me llevo muchas cosas y muchos datos, ya te digo, la lista de los reyes la voy a ampliar con varios libros de lo empieza. que me has dicho, así que muchísimas gracias por tu entrevista, por todo lo que me has contado. Ha sido un placer. O sea, viniendo de Patricia no Igualmente. me esperaba menos, pero oye, que de verdad que muchísimas gracias por aceptar mi propuesta Nada, de estar hoy un pla- aquí. un placer, de verdad. Y nada, que si sacas algún día algún libro, que me avises. Muy bien. ¿Vale? Y que nada, que eso, que sigas bien formulando todo lo que tengas que formular y bueno, y enseñando todo lo que enseñas y nada. Te dejo ahora si quieres despedirte y bueno, Pues donde nada, la gente te pueda encontrar, si quieres decir, bueno, la página web me has dicho que no la vas a tener no, un tiempo sin esa va a construcción. estar cerrada.